Segundo libro de Samuel. Capítulo 4. Cuando el hijo de Saúl se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron, y todos los israelitas se preocuparon. El hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran capitanes de bandas de asalto. Uno se llamaba Baana y el otro Recab, hijos de Rimón el Beerotita, de los hijos de Benjamín, pues Beerot también se considera parte de Benjamín, y los Beerotitas huyeron a Gittaim, y han vivido allí como extranjeros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo que era cojo de los pies. Tenía 5 años cuando llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían salido de Jezreel, y su nodriza lo recogió y huyó. Mientras se apresuraba a huir, él se cayó y quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baana, salieron y llegaron al filo del calor del día a la casa de Ishboset cuando éste descansaba al mediodía. Entraron allí, en medio de la casa, como si quisieran recoger trigo, y lo hirieron en el cuerpo, pero Recab y su hermano Baana escaparon. Cuando entraron en la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su dormitorio, lo golpearon, lo mataron, lo decapitaron y tomaron su cabeza, y se fueron por el camino del Arabá toda la noche. Llevaron la cabeza de Isboset a David, a Hebrón, y le dijeron al rey: «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que buscaba tu vida. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su descendencia». David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Beerotita, y les dijo: «Vive Yahvé, que ha redimido mi alma de toda adversidad». Cuando alguien me dijo: «He aquí que Saúl ha muerto», pensando que traía buenas noticias, lo agarré y lo maté en Siclag, que fue la recompensa que le di por sus noticias. Cuanto más, si los malvados han matado a un justo en su propia casa, en su lecho, ¿no he de exigir ahora su sangre de tu mano, y librar la tierra de ti? David ordenó a sus jóvenes, y los mataron, les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón, pero tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Segundo libro de Samuel. Capítulo 5. Entonces todas las tribus de Israel acudieron a David en Hebrón y hablaron diciendo: «He aquí que somos tu hueso y tu carne. En tiempos pasados, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú quien conducía a Israel hacia afuera y hacia adentro. Yahvé te dijo: tú serás pastor de mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel». Así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey a Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón ante Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey y sus hombres se dirigieron a Jerusalén contra los jebuseos, habitantes del país, que hablaron a David diciendo: «Los ciegos y los cojos te mantendrán fuera de aquí», pensando que David no puede entrar aquí. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión. Esta es la ciudad de David. Aquel día David dijo: «El que golpee a los jebuseos, que suba a la rambla y golpee a los cojos y a los ciegos, que son odiados por el alma de David». Por eso dicen: «Los ciegos y los cojos no pueden entrar en la casa». David vivió en la fortaleza y la llamó ciudad de David. David construyó alrededor de Millo y hacia adentro. David crecía cada vez más, porque Yahvé, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con cedros, carpinteros y albañiles, y le construyeron una casa. David se dio cuenta de que Yahvé lo había establecido como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino por causa de su pueblo Israel. David tomó para sí más concubinas y esposas fuera de Jerusalén, después de haber venido de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Shammua, Shobab, Natán, Salomón, Ibar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que habían ungido a David como rey de Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, pero éste se enteró y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían llegado y se habían extendido en el valle de Refaim. David consultó al Señor, diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Yahvé dijo a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David llegó a Baal-Perazim, y allí los golpeó. Entonces dijo: Yahvé ha quebrado a mis enemigos ante mí, como la brecha de las aguas. Por eso llamó a ese lugar Baal-Perazim. Dejaron allí sus imágenes, y David y sus hombres se las llevaron. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, éste le dijo: no subas.
Da la vuelta por detrás de ellos y atácalos frente a las moreras. Cuando oigas el ruido de la marcha en las copas de las moreras, entonces revuélvete, porque entonces Yahvé ha salido delante de ti para atacar al ejército de los filisteos. David lo hizo así, tal como se lo había ordenado Yahvé, y atacó a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. David volvió a reunir a todos los hombres elegidos de Israel, 30.000. David se levantó y fue con todo el pueblo que lo acompañaba desde Baal-e-Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, que se llama con el nombre de Yahvé de los ejércitos que se sienta encima de los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahio, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Lo sacaron de la casa de Abinadab que estaba en la colina, con el arca de Dios, y Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel tocaban delante de Yahvé con toda clase de instrumentos de madera de ciprés, con arpas, con instrumentos de cuerda, con panderetas, con castañuelas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza alcanzó el arca de Dios y se aferró a ella, pues el ganado tropezó. La ira de Yahvé ardió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su error, y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque Yahvé había arremetido contra Uza, y llamó a ese lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David tuvo miedo de Yahvé aquel día, y dijo, ¿cómo podría venir a mí el arca de Yahvé? Así que David no quiso trasladar el arca de Yahvé para que estuviera con él en la ciudad de David, sino que la llevó a un lado, a la casa de Obed-edom el geteo. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom el geteo, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Se le dijo al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y subió con alegría el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Yahvé habían recorrido 6 pasos, sacrificó un buey y un ternero cebado. David danzó ante Yahvé con todas sus fuerzas, y se vistió con un efod de lino. Entonces David y toda la casa de Israel subieron el arca de Yahvé con gritos y con el sonido de la trompeta. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y vio al rey David saltando y danzando ante Yahvé, y lo despreció en su corazón. Hicieron entrar el arca de Yahvé y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había montado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz ante Yahvé. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé de los ejércitos, dio a todo el pueblo, de entre toda la multitud de Israel, tanto a los hombres como a las mujeres, a cada uno una porción de pan, dátiles y pasas. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Entonces David volvió para bendecir a su familia. Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo, «Qué glorioso ha sido hoy el rey de Israel, que se ha descubierto a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre descaradamente uno de los vanidosos». David dijo a Mical, «Fue ante Yahvé, que me eligió por encima de tu padre y de toda su casa, para nombrarme príncipe del pueblo de Yahvé, de Israel. Por eso celebraré ante Yahvé. Todavía seré más indigno que esto, y no tendré ningún valor a mis ojos. Pero las doncellas de las que has hablado me honrarán». Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte.